Bueno, para hablar de este tema se encuentra con nosotros el congresista Rolando Sousa. Él es presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento y queremos preguntarle, ¿realmente qué se busca con este decreto ley 1097? ¿La impunidad o que se aplique realmente la justicia? Porque hay quienes señalan con toda razón que justicia que tarda no es justicia. Y aquí hablamos de casos que llevan ¿cuántos meses? Años. No solo meses, llevan años. Y aquí lo único que se quiere ver es una parte del problema. Los organismos de derechos humanos han hecho su trabajo y muchos de ellos han actuado incluso como abogados de los Colina, sosteniendo que esta norma del decreto legislativo que estamos comentando le es de aplicación a los casos de los señores Colina. Eso no es verdad. Lo que han hecho finalmente es hacer una crítica, y al hacer una crítica le han hecho un flaco favor a la norma que tiene un sentido bueno. En estos momentos hay procesos contra militares y policías que tienen más de 10 años. Más de 10 años, aunque parezca mentira. Procesos en los cuales hay una violación absoluta del plazo razonable. Entiendo que la intencionalidad de esta norma ha sido dar una serie de dispositivos que hagan que estos procesos finalmente puedan resolverse de una manera que es la manera que establezca el Poder Judicial, absolviendo o condenando. Si bien se está violando esos derechos, esas personas están siendo procesadas en su mayoría también por haber violado derechos humanos, no estamos hablando de delitos menores, y por estar también metidos en temas que conllevan a crímenes de lesa humanidad. Entonces, estamos hablando técnicamente de cosas no son realmente técnicamente no son crímenes de lesa humanidad, pero vamos a pasar a la parte técnica. Esas personas, cualquiera sea, no me refiero al Grupo Colina, pero incluso el Grupo Colina tienen derechos también. Por ejemplo, el caso Cantuta, y para referirme al tema, el caso Cantuta empezó el 24 de enero del, Barrios Altos, abril del 2001. O sea, a la fecha, el caso Barrios Altos tiene 10 años, 5 meses. ¿Y quién es el responsable de que hayan durado tantos años? El Poder Judicial, precisamente. Porque no existen normas imperativas que establezca la necesidad de que la justicia tenga que ser aplicada dentro de un plazo razonable. Pero como los jueces de ese mismo Poder Judicial son los que van a tener la posibilidad de interpretar esta norma. Entonces, finalmente... Correcto. Entonces, ¿qué ha pasado? A partir de un principio que me parece adecuado, de tratar de aliviar, de solucionar, y que la balanza, como tiene dos platos, evidentemente dar un plazo razonable, no para los señores Colina, porque esta norma no es aplicable a los señores Colina. Creo que ya ha habido bastantes intervenciones a ese respecto. El tema del sobreseimiento es un tema que se da a nivel de etapa de instrucción e etapa intermedia. Ellos están en juicio oral, de manera que no vamos a perder tiempo tocando algo que no debemos tocar porque no les corresponde. Pero, ¿qué ha pasado con esta norma? Y aquí demostramos un poco la improvisación que se dan en este gobierno y en el Poder Ejecutivo. El día 1 de septiembre publican este decreto legislativo, pero el día de ayer recién nosotros hemos conocido la exposición de motivos. Tengo la impresión que aquí el decreto legislativo ha sido dado por un ministerio y la exposición de motivos ha sido dado por otro ministerio. ¿Cómo así? Es así de absurdo. Y de ambiguo. Y de ambiguo. Pero, ¿por qué? Porque este decreto legislativo establece cosas muy puntuales que han sido materia de una gran crítica. El tema del sobreseimiento, por ejemplo, en el sentido de que hay una obligación de los jueces, de una vez vencido todos los plazos, estando en la etapa de instrucción o intermedia, puedan ellos inmediatamente sobreseer la causa. Muy bien. ¿Sobreseer la causa significa, en términos sencillitos? No acusar y por lo tanto finalizar ese proceso de investigación que tienen en ciernes. ¿Qué dice la exposición de motivos? Dice sí, pero no. Es decir, si bien existe este derecho establecido en el decreto legislativo, en realidad los jueces tienen que ponderar el derecho de las víctimas a tener una respuesta del justiciable y el derecho al plazo razonable. Pero eso es muy ambiguo. Exactamente. Es muy ambiguo. O sea, empiezan los disparates jurídicos. En segundo lugar, el otro tema que les ha preocupado, el tema de la vigencia de la Convención de Imprescriptibilidad. La exposición de motivos sostiene que efectivamente a partir del 2003, de noviembre del 2003, conforme el Estado peruano
señaló en el depósito del instrumento o ratificación del convenio, rige para los casos de adelante. Pero establece esta exposición de motivos de que existiendo otros tratados, el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, etcétera, que obligan al Estado peruano a perseguir cuando alguien comete un crimen y a investigar sin límite de tiempo, también sería aplicable este tratado. En suma, es una cantinflada más que han querido hacer. ¿Por qué no curarnos en salud y derogar mejor este decreto legislativo 1097? Yo creo que este decreto legislativo es absolutamente claro. Creo que ha habido toda una especie de satanización del decreto legislativo y me permite decirte algo. La exposición de motivos no rige y no tiene ningún tipo en estos momentos de razón de ser ni de vigencia alguna. Te voy a explicar por qué y parece que el ministro de Justicia y todos los comentaristas se han olvidado que hay una ley, la 26889, que es la ley de sistematización legislativa, y el decreto supremo 008-2006, que es su reglamento. Y la ley de sistematización legislativa y su reglamento establecen expresamente que la exposición de motivos no pertenece al decreto legislativo, sino al anteproyecto de decreto legislativo. Es decir, los decretos legislativos no tienen exposición de motivos. Doctor, con todo la ley lo dice. Con todo respeto, le digo que esto realmente parece un sancochado. Es un sancochado. Y realmente si uno le pregunta a los ciudadanos, a ver, ¿usted qué piensa? ¿Qué le parece el decreto legislativo 1097? En realidad no tiene mayor conocimiento porque, claro, imagínense, nos perdemos en tantas explicaciones técnicas y quienes no somos abogados, en realidad decimos, miren, si tanto problema genera este decreto, si en lugar de ayudar nos envuelve a todos en un laberinto, es mejor dejar una observación. ¿Y por qué además? ¿Por qué en este momento, cuando estamos en un momento electoral? ¿Por qué justo ahora plantear este tema que a todas luces es polémico? Se sabe que va a ser polémico y que va a distraer la atención de otros temas que realmente son más importantes para el país. El problema de las Fuerzas Armadas y Policiales, que no es el problema de los señores Colina, hay cerca de 785 miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que vienen sido vejados constantemente por el Poder Judicial. Ese problema no puede esperar, discúlpame, yo creo que aún en el último día de un gobierno que puedas tener constitucionalmente de los 5 años, tiene la obligación, y este gobierno, por ley 29548, el Congreso de la República le dio facultades procesales y penitenciarias para procesados y condenados. Es más, este gobierno ha desperdiciado estas facultades dadas por la ley 29548 porque no ha hecho absolutamente nada para los condenados. Y incluso esta exposición de motivos contiene un párrafo absolutamente erróneo para que se den cuenta que quien ha hecho la exposición de motivos no ha hecho el decreto legislativo. Y es más, ¿cómo puede ser posible que un ministro de Justicia salga y cometa una infidencia y diga, hay 2 exposiciones de motivos, justamente dándole argumentos a quienes van a querer finalmente impugnar la norma? Pero es como cuando en el colegio uno escribe la exposición y el otro es el que se encarga de hacerlo conocer a la maestra, porque no tiene ni idea de lo que se ha escrito. Las leyes deben ser completas, claras y además deben ser precisas. Y doctor, las leyes deben ser para todos. Mis respetos totales a los militares y a los policías, pero en realidad lo que se tendría que hacer es mejorar el Poder Judicial, porque todos sabemos la cantidad de personas que están en las cárceles sin haber recibido sentencia, y también conocemos de juicios que se prolongan demasiado, y yo le decía al comienzo, justicia que es lenta o justicia que tarda no es justicia. Lo que pasa es que la justicia ha sido lenta para un sector y no para el otro. La justicia ha sido bien rápida para sentenciar a los terroristas, para darles beneficios penitenciarios, para darles conmutación de pena. Pero esta ley de delegación le daba la posibilidad a este gobierno de equiparar en algo lo que no se hizo en este gobierno y lo que durante el gobierno del señor Toledo se hizo a favor de los terroristas. Pero a favor de las Fuerzas Armadas y Policiales no estamos hablando del Grupo Colina, porque esta ley nunca fue pensada para el Grupo Colina. Para ellos no solo se ha desperdiciado las facultades, sino que se ha cometido un error gravísimo en sostener que una exposición de motivos que forma parte del anteproyecto de decreto legislativo conforme la misma ley tiene de alguna manera alguna validez para la interpretación del decreto legislativo. Eso es un error, repito,
Una ley debe ser completa, clara, precisa. Una ley no necesita intérpretes. Una ley lo que necesita es que se aplique. Muy bien, muchísimas gracias por estar esta mañana y ayudarnos a desasnarnos un poco en torno a este decreto que seguramente va a seguir generando polémica y va a ser utilizado también con fines demagógicos. Lo importante aquí es conocer, saber más para poder también tener nosotros los elementos de juicio necesarios y poder sacar nuestras propias conclusiones, porque no hay que subestimar a la población. Si me permite, la norma es clara. El gran problema ha sido que un sector interesado ha tratado de criminalizarla, ha tratado interesadamente de desnaturalizar la ley. En todo caso, de ponerle nombre y apellido. Desgraciadamente, eso va a suceder siempre que se quiera poner en la balanza los derechos de todas las personas que lucharon contra el terrorismo en los años pasados. ¿Esto va a pasar? Sí va a pasar, pero creo que finalmente hay una ley y que la judicatura está en la obligación de aplicarla, no tomando una exposición de motivos, sino aplicando la ley de forma clara y concisa. Gracias, congresista. Gracias por estar esta mañana.